Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mercedes Miranda Tueros. Soy médico residente del segundo año de la especialidad de neurología del Hospital Daniel Alcides Carrión. Y el día de hoy voy a hablar sobre mi proyecto de telesalud, el cual está titulado Sistema de Monitoreo Remoto para Pacientes con Enfermedad de Parkinson. Ahora, para hablar sobre la introducción hay que hacer lo que es la descripción de la problemática y hay que hablar un poco también sobre lo que es la enfermedad de Parkinson. Y este vendría a ser un trastorno neurodegenerativo que va a ir progresando, que va a afectar el movimiento, claro está, ¿no? Y se va a caracterizar porque va a afectar tanto funciones motoras como no motoras. Se caracteriza clínicamente por tres pilares clásicos como tal, que vendría a ser lo que es el temblor, la rigidez y lo que es la bradicinesia. Esos usualmente se presentan en pacientes mayores de 60 años, pero su incidencia va a ir incrementando con la edad. Hay que entender que la enfermedad de Parkinson no solamente va a afectar lo que acabo de mencionar, que de por sí ya es bastante, que afecta bastante lo que es la morbilidad de estos pacientes, a la calidad de vida, sino también que va a dar otras alteraciones, por ejemplo, alteración de sueño, que son partes de los síntomas prodrómicos, alteración del hábito defecatorio, síntomas psiquiátricos como la psicosis, síntomas o bueno, alteración de la cognición, como es la demencia también, entre muchos otros síntomas que van a ser deleterios para la calidad de vida de estos pacientes, y es por ello que es un problema. Ahora, en este cuadro podemos observar cómo es que ha ido incrementando la incidencia de la enfermedad de Parkinson en los últimos años. Vemos que en el año 1990 estaban en 2,6 millones a nivel global, en el 2015 se calculó en 6,3 millones y ya para los últimos años hasta 17,5 millones. Esto debido por diferentes factores que no van tanto a la exposición, pero para mencionarlos, por ejemplo, la edad, el fumar, diferentes hábitos ambiental, características ambientales, entre otros. Entonces, es debido a la problemática que acabo de mencionar que es importante el monitorizar, se podría decir, a estos pacientes, a pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Para qué específicamente? ¿Por qué justificaría ese monitoreo? Para mejorar en general lo que es la calidad de vida, porque al momento de que podemos seguir sus síntomas, sus recaídas, por ejemplo, también vamos a ver si es que se va a ajustar el tratamiento, por ejemplo, o inclusive como método diagnóstico. Ahora, en nuestro medio, ¿por qué es importante esto? ¿Cuál es la justificación de desarrollar un medio tecnológico para poder monitorear estos pacientes, monitorizar estos pacientes? Pues se va a dar en dos ámbitos. Número uno, lo que vendría a ser la parte más alejada del Perú, que sabemos de que no hay especialistas, no hay médicos neurólogos usualmente en centros de salud, hospitales más alejados, y por ende los pacientes se llegan a perder, no hay un seguimiento continuo de estos pacientes y por lo tanto no sabemos si es que está yendo bien o no con la medicación, qué efectos adversos está teniendo, entre muchas otras complicaciones que pueden haber. Por otro lado, tenemos ya la capital Lima Centro. También sabemos de que hay un alto problema con lo que vendría a ser la demanda. No hay abasto de los médicos especialistas para poder eh, abarcar todos los pacientes de la enfermedad de Parkinson como tal. Hay largas colas, siempre van a haber quejas como tal porque no hay cupos para las citas de estos pacientes y es parte de la realidad de nuestro país. Entonces, desarrollar un monitoreo mediante la telesalud, que es lo principal de este tema, pues ayudaría a estos pacientes a lo que acabo de mencionar. Entonces, teniendo en cuenta el ámbito en el Perú como tal, ¿cómo lo vamos a justificar? Este sistema de monitoreo remoto, porque va a haber una detección temprana de los cambios, como mencioné. Va a haber una intervención médica oportuna, porque si es que hay cambios, por ejemplo, si es que hay un paciente de que no le está funcionando cierta dosis de levodopa, de levodopa, pues se le tiene que aumentar la dosis, inclusive cambiar la medicación, etcétera. Entonces va a haber un cambio en el manejo médico. A su vez, esto va a reducir claramente las visitas presenciales porque todo va a ser va a ser virtual como tal. Y por lo tanto va a optimizar todos los recursos de salud, tanto el personal médico, lo que es el sistema de citas, no va a haber el paciente no va a tener que acudir al hospital para poder monitorizar estos síntomas. Claro está, esto no va a dejar de lado la consulta presencial, ya que también es necesaria por el examen físico como tal, pero en términos generales, el paciente sí puede haber una alteración, una modificación de su tratamiento, un seguimiento de este paciente, si es que hay un monitoreo del mismo.
Ahora, ya entendiendo lo que vendría a ser en general el proyecto de monitoreo remoto de la enfermedad de Parkinson, pues hay que saber cuál es el contexto. Actualmente el Perú, ¿qué políticas nacionales tiene para que se alineen con este proyecto, ¿no? Tenemos principalmente lo que es el Plan Nacional de Telesalud y este en que describe, bueno, va a promover el uso de diferentes tecnologías digitales para mejorar el acceso, sobre todo a lo que son las zonas más alejadas, las zonas rurales que había mencionado previamente, es decir, un monitoreo a distancia de enfermedades crónicas y dentro de estas, claro, está va a incluir lo que es la enfermedad de Parkinson. Luego tenemos lo que es la Estrategia Nacional de Enfermedades No Transmisibles y esta, ¿qué es lo que va a decir? Principalmente va a enfatizar el diagnóstico temprano de los pacientes y a su vez no perderlo, sino hacer un seguimiento continuo de su enfermedad a lo largo de su enfermedad para poder mejorar lo que es la calidad de vida, reducir la carga hospitalaria, que es uno de de la parte de la problemática como tal. Luego tenemos lo que es la transformación, o bueno, la Política Nacional de Transformación Digital, que en general nos dice de que va a intentar digitalizar lo que es el sistema de salud. Y esto ya se ha visto en diversos hospitales que han digitalizado, por ejemplo, las historias clínicas. Y eso va a ser, va a mejorar lo que es el uso de los datos de los pacientes mediante la inteligencia artificial, mediante diferentes recursos digitales, que es parte de la telesalud y también sería parte de este proyecto. Y por último tenemos la accesibilidad y la equidad en salud. En este caso, lo más resaltante vendría a ser de que se tiene que facilitar el trato equitativo a los pacientes en las diferentes regiones del Perú, tanto como el acceso a especialistas y por lo tanto esta aplicación, este monitoreo remoto que se plantea en este proyecto se alinearía con este planteamiento, ¿no? Porque el especialista podría monitorizar de manera remota a los pacientes que se encuentran en zonas más alejadas. Ahora, ¿cuáles son o bueno, las definiciones, los términos claves que hay que tener en cuenta durante esta exposición? Pues acá he puesto los cuatro principales. Lo que es el monitoreo remoto, que vendría a ser cuando hay una recolección, un análisis de datos a distancia mediante diversos dispositivos que van a estar conectados a una red. Luego tenemos la inteligencia artificial, que sí sabemos que ha tenido un auge últimamente y es necesario saber cuál es su definición. Eso vendría a ser algoritmos que van a analizar diversos datos, van a detectar patrones y por lo tanto van a asegurar que se dé un correcto algoritmo para el paciente, se podría decir, y generar esa aplicación. Luego tenemos lo que es la telemedicina, que vendría a ser el uso de tecnología para lo que es la prestación de diversos servicios de salud de manera pues más a distancia, ¿no? Para lo que es la atención médica, en este caso más especializada, como es el proyecto que estoy mencionando. Luego tenemos la ciberseguridad, que vamos a ver más adelante también por qué es importante. Eso vendría a ser medidas de protección de los diferentes datos médicos porque sabemos de que la confidencialidad es algo primordial al momento de desarrollar tanto una aplicación como también al momento de atender al paciente. Se podría decir, salvaguardar lo que es la información del paciente porque es algo importante para ellos, lo que viene a ser parte de sus síntomas, diversos datos del tratamiento también, es parte de la confidencialidad. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo que son las diversas fases para ya desarrollar el proyecto, que como mencioné es el sistema de monitoreo de la enfermedad de Parkinson. La primera fase vendría a ser la evaluación situacional. Ahora vamos a hablar de lo que es la formación del equipo de trabajo. En este caso, qué profesiones van a hacerse cargo de desarrollar este proyecto, qué profesiones van a estar incluidas, ¿no? Principalmente a lo que es se podría decir el corazón del proyecto, vendría a ser especialistas en neurología. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a interpretar los datos. No va a ser simplemente a través de la inteligencia artificial, ya que sabemos de que esa puede tener errores de igual forma, sino que los datos que los pacientes brinden a través de esa plataforma digital van a ser examinados por neurólogos, especialistas como tal, o profesionales de la salud que tengan conocimiento en lo que es la enfermedad de Parkinson, en su tratamiento y en sus signos y síntomas. Luego tenemos a los ingenieros, que pues claramente van a ser los que van a desarrollar, se podría decir, el sistema como tal, porque son ingenieros en sistemas, en electrónica. Eso es un tema aparte como tal, pero son fundamentales para poder desarrollar parte del proyecto en telesalud.
Luego tenemos a diseñadores, claro está, para ver lo que es la parte más de las interfaces del usuario, que sea accesible para la mayoría de pacientes. Cabe resaltar que estos usualmente son pacientes mayores de 60 años que tienen problemas visuales y los diseñadores pues tendrían que resolver el problema, por ejemplo, de pacientes con cataratas, que también podría ser parte de la interfaz y es el trabajo de ese equipo también de resolver, ¿no? Es un problema que se tiene que resolver. Y por último, los gestores de proyectos de salud, que también son parte del proyecto, del equipo de trabajo como tal. Entonces, ¿a quién está dirigido este proyecto? ¿Cuál va a ser el público objetivo? Pues claramente lo que son los pacientes con enfermedad de Parkinson, ya que estos van a ser el principal objetivo de por sí del proyecto. Pero a su vez también hay otro objetivo que son cuidadores familiares, porque ellos van a ser quienes pueden reportar los síntomas en alguno de los casos. Por ejemplo, hay pacientes con Parkinson que sufren de o está asociado a lo que es la demencia y que no van a poder utilizar la aplicación como tal, pero sí sus familiares, sus cuidadores, y por lo tanto también va a estar dirigidos a los mismos. Y por último, claro, están los profesionales de la salud quienes van a interpretar esos datos que van a llegar en una interfaz, se podría decir, amigable para todo tipo de edades también, ¿no? Entonces, en general, estos son los tres públicos objetivos que vamos a tener en cuenta para desarrollar esta interfaz de monitoreo de los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Dentro de lo que es el análisis del entorno, pues hay que tener en cuenta qué es lo que ya se ha desarrollado que sea similar a este proyecto, ¿no? Que si es que hay una aplicación pues parecida, hay que poder ayudarnos en la misma o ver cuáles han sido sus errores, etcétera. Entonces, acá tenemos dos grandes proyectos que son internacionales y que han ayudado bastante en lo que vendría a ser el monitoreo de la enfermedad de Parkinson. Tenemos primero lo que es la aplicación Kinesia 360, que es un sistema que va a ser basado en sensores que vemos en la pantalla, son como unas pulseras, se podría decir, que permiten detectar movimientos, los diferentes síntomas en tiempo real y que lo va a enviar a una aplicación, que es muy similar al proyecto que se quiere desarrollar. Y por otro lado tenemos otra aplicación que es Apple Research Kit. Es una plataforma que va a ser utilizada que ya ha sido utilizada por diversos estudios clínicos en pacientes con enfermedades neurodegenerativas en general. Va a enviar diversos datos de sus síntomas, recaídas, etcétera. Y también lo va a enviar a una aplicación que puede ser visualizada por médicos y por los pacientes, familiares, cuidadores. Acá tenemos uno de los estudios que va a utilizar, es una de estas aplicaciones que es el Kinesia 360, que es un estudio piloto. Vemos de que analiza cuáles son los efectos de usar ese dispositivo, lo que mencioné, el dispositivo en forma de pulsera para detectar los movimientos y dependiendo a eso, analizar cuáles van a ser las decisiones clínicas en cuanto a los síntomas motores de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces ya ha sido utilizado, se podría decir, sistemas similares al proyecto que se quiere desarrollar y han sido exitosos. Ahora, en cuanto a lo que es el entorno facilitador, vendría a ser cuáles son los avances de la telemedicina que ha dado en nuestro entorno, que vendría a ser el Perú, ¿no? Ya que tenemos un estudio que es de la revista de Climatología, que habla sobre los avances y retos de la telemedicina, cuál es el impacto de la misma en lo que es la atención sanitaria en el Perú. Entonces, este estudio de por sí va a destacar lo que vendría a ser el papel crucial en mejorar, se podría decir, la accesibilidad, la calidad de la telesalud a nivel de todo el Perú. Mencionas especialmente que se tiene que hacer una masificación de la telesalud para que toda la población pueda tener acceso a la misma, ¿no? De por sí refieren de que esto vendrá a requerir diferentes esfuerzos de las diversas partes que se requieren, ya sea del esfuerzo cibernético, del mismo personal de salud, la parte administrativa, entre otros, pero de que sí podría ser posible y de que ya se ha estado dando durante los últimos años, como hemos ido viendo, ¿no? La implementación de diferentes sistemas que ayudan a mejorar lo que vendría a ser la parte de la telemedicina. Entonces ya hay un entorno facilitador que va a mejorar, se podría decir, la aplicación de este proyecto de trabajo. Ahora, para poder garantizar el éxito del proyecto como tal, ¿qué se va a requerir? Una infraestructura
de por sí que sea más concisa, ¿no? Por ejemplo, centros de salud que tengan acceso a plataformas digitales, que es lo más elemental, se podría decir, y capacitación del personal que va a utilizar estas plataformas, ¿no? Porque como comenté antes, parte del equipo multidisciplinario vendría a ser el personal de salud. Tiene que aprender a poder manejar de por sí la aplicación que se pretende crear. Ahora, dentro de lo que es el entorno facilitador, hay que hablar sobre las leyes de por sí que nos van a, pues claramente, facilitar lo que es la aplicación del proyecto. Una vendría a ser la ley de telesalud, que es la ley número 30.421. Esa que lo que va a hacer principalmente vendría a ser regular lo que es la prestación de servicios de salud específicamente, pero a distancia, es decir, la telesalud, ¿no? Luego tenemos lo que es las normativas de protección de datos personales, que es la ley número 29733, que vendría a ser importante, se podría decir, para garantizar la privacidad de los pacientes, que también lo voy a hablar más adelante. Y por último, hay estándares internacionales, que vendrían a ser el IPA y el GDR, no, disculpen, GDPR, que van a asegurar que el paciente que va a dar sus datos, su información médica, esto vendría a estar bajo la confidencialidad que se requiere como tal. Ahora hablaré sobre lo que es la fase 2, que es planificación de la implementación. Ahora, el proyecto como tal, ¿en qué va a consistir? Vendría a ser un sistema de monitoreo remoto para lo que son los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y esto va a consistir en una plataforma digital, o sea, una aplicación que va a permitir el seguimiento un poco más continuo de esos pacientes, de los síntomas principalmente. Para ello se van a utilizar sensores portátiles, como hemos visto en los antecedentes como tal, y eso va a enviar datos a las aplicaciones móviles que se piensa eh, realizar. Y para eso se van a recopilar datos en tiempo real y van a ser analizados mediante lo que es la inteligencia artificial que ha sido utilizado últimamente en lo que es la telesalud. Y eso va a detectar patrones y alertas clínicas principalmente ante el inicio de lo que son los síntomas motores principalmente. Estos datos van a ser accedidos por lo que son los profesionales de la salud a través de lo que es la plataforma digital de una web segura con la protección de los datos personales, como ya se ha mencionado previamente. Y para esto nos va a ayudar a lo que es la optimización del tratamiento y a la toma de decisiones. Ahora, es importante la seguridad y la protección de datos porque es de por sí algo crítico para implementar cualquier sistema de monitoreo remoto porque va a enviar datos personales del paciente, datos de su tratamiento, también datos de los síntomas que pueda presentar, que es algo personal de por sí. Entonces hay que saber protegerlos de manera adecuada. Entonces, para garantizar la seguridad y la confidencialidad de esta información que se planea enviar, se van a implementar diferentes medidas. Por ejemplo, lo que es el cifrado de datos, que esto va a utilizar pues protocolos más avanzados de cifrado, que esto ya se va a encargar el equipo más de tecnología, ¿no? Luego tenemos la autenticación y el control al acceso. Quiere decir que se va a implementar una autenticación de quienes ingresan, o sea, el usuario como tal, tanto del personal de salud como de los pacientes. Y esto va a restringir el acceso a los datos a terceras personas. Y por último tenemos la pseudomización, es decir, que se van a aplicar técnicas para poder proteger la identidad de los pacientes en cuanto a lo que es el análisis de datos. Sin embargo, en todo proyecto siempre van a haber retos éticos, ¿no? A pesar de que uno va a intentar proteger los datos, la confidencialidad del paciente, van a haber retos que hay que saber sobrellevar. Por ejemplo, lo que vendría a ser el consentimiento informado es una de las maneras en las cuales podemos superar esos retos éticos, ¿no? Ya que va a asegurar a los pacientes que comprendan cómo es que vamos a recopilar, vamos a almacenar, vamos a utilizar todos los datos que van a enviar a través de la aplicación y que se va a decidir sobre su participación en el sistema. Luego tenemos lo que es la accesibilidad y la equidad. Esto va a garantizar que la solución no va a excluir a los pacientes que tengan menos acceso a la tecnología, que por esto es que, y como voy a hablar más adelante, que el proyecto busca llegar a todas las zonas del Perú. Y por último tenemos lo que es el uso adecuado de la inteligencia artificial, que va a evitar sesgos algorítmicos, por ejemplo, va a garantizar que las decisiones clínicas sean derivadas de los datos, van a ser validadas por profesionales de la salud, porque claro está, la inteligencia artificial siempre va a tener un sesgo de error, ¿no? Tenemos luego lo que es el riesgo de vigilancia excesiva. Vamos a intentar balancear la necesidad de un monitoreo muy estricto todo el día con respecto a la privacidad de los pacientes. Va a evitar el uso intrusivo de la tecnología. Quiere decir que solamente va a estar disponible el acceso a los datos al momento que se abre la aplicación.
Y luego tenemos el almacenamiento y la eliminación de datos, que esto va a definir plazos claros para poder retener la información médica que se está dando. Quiere decir que no se va a almacenar por un tiempo indeterminado, sino que va a haber un plazo específico y luego de eso se va a eliminar la información para poder proteger así la identidad y los datos personales del paciente. Ahora hablaré sobre lo que son los procedimientos operativos estándar o también llamados SOPs. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué nos van a servir los SOPs? Lo principal es para garantizar una correcta implementación del uso de un sistema de monitoreo remoto para los pacientes de esta población, o sea, pacientes con enfermedad de Parkinson. A su vez, estos protocolos van a estandarizar los procesos de esa solución digital que se pretende realizar, asegurando una atención más uniforme a todos los pacientes que se encuentran en diferentes áreas del Perú como tal. Luego tenemos el registro de pacientes porque va a hacer lo que es la inscripción, la validación de los pacientes en este sistema de monitoreo. Y como ejemplos tenemos a lo que es la validación de la identidad, que ya se ha hablado antes, y también el diagnóstico médico previo al acceso, ¿no? Igual deben de tener una consulta médica presencial previo al inicio del uso de la plataforma digital, al uso de telesalud. En cuanto a lo que es la participación de pacientes y las consideraciones en equidad, hay que garantizar la equidad del acceso y el uso de esta plataforma digital en todos los pacientes con la enfermedad de Parkinson que se encuentran a nivel nacional, no solamente centralizarnos en lo que es la capital. Y eso va a beneficiar en diferentes maneras, se podría decir, independientemente de la ubicación geográfica en la cual el paciente se pueda encontrar, independientemente de la condición socioeconómica y las discapacidades que pueda tener. Entonces, eso significa lo que la inclusión social en la salud digital y eso va a reducir lo que son las brechas en la atención médica y va a fortalecer el uso de esta plataforma, de este proyecto como tal. Bueno, ¿cuáles son algunas de las estrategias para lo que es la inclusión que acabo de mencionar, por ejemplo, de comunidades vulnerables, ¿no? Por ejemplo, hay zonas más alejadas en el Perú que tienen acceso muy limitado a los servicios digitales y por lo tanto no van a tener acceso al proyecto, esta iniciativa que se espera tener. Entonces hay que buscar garantizar su inclusión en este sistema de monitoreo más, bueno, remoto, ¿no? Entonces algunas iniciativas que se pueden realizar, algunos aspectos que se pueden tomar en cuenta, vendría a ser el desarrollo de versiones offline, quiere decir que no van a necesitar de internet para poder subir los datos, para poder, principalmente cuando el paciente esté presentando el síntoma motor, pues no va a requerir de una conexión en línea para poder pasar estos datos, se podría decir, sino que simplemente lo va a hacer de manera offline, como menciona justamente este acápite. Luego tenemos lo que es el uso de dispositivos de bajo costo, lo que mencioné, los brazaletes que se ha implementado en otros países, sin embargo no se ha implementado claramente en países de bajos recursos como es el nuestro, ¿no? Pero el invertir en este tipo de dispositivos van a poder, de cierto modo, ayudar a lo que es la implementación del proyecto de telesalud. Por ejemplo, con la inversión de teléfonos móviles básicos, de redes de comunicación de alta velocidad y con los dispositivos que acabo de mencionar. Y por último tenemos a los centros comunitarios de salud digital que van a ser establecimientos de espacios con acceso a Internet, que vendría a ser otra solución que podríamos tener, ¿no? Y a su vez no solamente que haya acceso a Internet, sino que también haya asistencia técnica, porque muchas veces las zonas más alejadas no tienen los conocimientos para poder acceder a la parte más virtual, se podría decir, ¿no? Y la asistencia técnica podría ayudar o resolver estos problemas. Bueno, en cuanto al desarrollo del presupuesto, pues esto es un poco más amplio, pero en general, ¿para qué va a ir el presupuesto? Vendría a ser el desarrollo del software y el hardware, la infraestructura en la nube, capacitación a usuarios, que es algo principal, y el mantenimiento, actualizaciones del sistema. Eso vendría a ser lo principal en lo cual se podría invertir. El sistema de salud podría invertir en eso. Acá tenemos algunos conceptos básicos que se podrían utilizar, por ejemplo, lo que mencioné, ¿no? El desarrollo del software, adquirir los dispositivos, la infraestructura en la nube, todo esto es algo un poco más técnico, ¿no? Luego tenemos lo que es la fase 3, que es la fase de monitoreo, evaluación y la mejora continua de este proyecto, ¿no? Quiere decir cómo es que una vez ya desarrollado por el proyecto, cómo es que se va a ir evaluando a lo largo del tiempo a futuro, ¿no? Y para poder mejorarlo de una manera más continua. Ahora, hay que definir lo que son los objetivos de monitoreo y evaluación. Para esto se van a establecer indicadores de desempeño, como son la precisión de detección de los síntomas, mediante el dispositivo que mencioné, el nivel de adopción del sistema por los pacientes, claramente es algo primordial,
y la reducción de visitas hospitalarias innecesarias. Entonces, eso vendría a ser algo, o un objetivo, se podría decir, de lo que es el proyecto, ¿no? En esto beneficiaría tanto al paciente como al sistema de salud. Ahora, para lo que es la planificación de la mejora continua del proyecto, hay que saber de que es un proceso clave para poder mantener la calidad, la efectividad de ese sistema que se está generando. Entonces, para eso hay mecanismos de retroalimentación. O sea, una vez que se ha dado el sistema que ya se ha aplicado en la población peruana, pues hay que dar retroalimentación, el feedback, ya sea positivo o negativo, para poder ajustar de manera periódica y optimizar así el desempeño de la aplicación del servicio. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder lograr esto? Mediante encuestas de evaluación eh, ya sea de los mismos pacientes o del personal de salud. Luego tenemos el análisis de datos en tiempo real. También va a utilizar lo que es la inteligencia artificial para ajustar algoritmos en caso que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, si hay algún error en el sistema. Y lo otro son, y muy importante, las capacitaciones continuas, tanto del personal de salud como también de los pacientes mismos, saber quizás hay algún cambio en la interfaz de la aplicación, si es que hay alguna mejora en lo que es la detección de los síntomas, etc. En conclusión, ¿de qué nos va a servir ese estudio? ¿Qué es lo que plantea hacer? ¿Y se podría implementar realmente? Entonces, para concluir, hay que decir de que este proyecto de por sí va, en resumen, lo que se encargaría es de que lo que haría, mandaría la información de los pacientes, ya sean síntomas motores, por ejemplo, hacia una aplicación, la cual podrá ser accedida mediante, ya sea en línea o no, por el personal de salud, por el médico especialista, por el médico tratante del paciente. Accede a esta información y dependiendo de ello va a ser la toma de decisiones terapéuticas, la toma de decisiones inclusive para poder diagnosticar si es que realmente es un síntoma motor o no, si es que la terapia le está funcionando bien, si es que la lepodopa, carbidopa están funcionando en este paciente, tiene que ayudarle, tiene que aumentarle la dosis, disminuirla, quizá por los síntomas, los efectos adversos que también el paciente tendría la capacidad de reportar en esta aplicación. Entonces va a ayudar al médico tratante a tomar decisiones en cuanto al paciente. Para eso nos va a servir. Ahora, esto se puede aplicar a nivel nacional si es que esta aplicación no es en línea, solamente mediante el acceso, como mencioné previamente, ¿no? Un acceso ya más remoto, ¿no? Entonces, en este caso, en conclusión, ¿en qué nos va a servir? O sea, ya sabemos cómo es que funciona la aplicación, pero ¿en qué nos va a servir? Pues principalmente lo que es garantizar que la calidad de vida de estos pacientes pueda mejorar de cierto modo y optimizar su seguimiento clínico, su tratamiento, ¿no? Claro está que eso no va a reemplazar a la consulta presencial, pero pues sí va a ser de una gran ayuda para los pacientes y para el sistema de salud a no sobrecargarse, a no utilizar recursos humanos de más, a tantas filas, tantas colas que sabemos de que hay, sobre todo en la capital. Entonces va a ser esto, este proyecto podría ser una gran ayuda para estos pacientes. Y el poder adoptarla a nivel nacional vendría a ser, como mencionaron en un estudio previo, sería un éxito si es que se podría realizar de esa forma en cuanto a lo que es la telesalud, ¿no? Entonces, en conclusión, para eso serviría el estudio. Sí se podría aplicar en caso que haya una inversión, pues claramente del gobierno, y esto ayudaría a evolucionar en gran medida el sistema de salud en general, ¿no? Y bueno, acá están las referencias, lo voy a colocar en un momento. Estas son las referencias. Y bueno, muchas gracias por poder escuchar este proyecto y espero que pueda ofrecer un mayor aporte a lo que es el sistema de salud.